Bueno, el otro día estuvimos hablando sobre organizaciones, sobre recursos humanos en organizaciones y hoy lo que vamos a retomar es esa unidad uno que lo que hace es ver cómo es el gerenciamiento de los recursos humanos en organizaciones. Pasa, Luciana, si querés, por favor. Y vamos a retomar algunos de esos conceptos como para entender en qué contexto estamos hablando. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es esta cuestión de la singularidad, que cada organización es singular y tiene un perfil de competencias determinado, con lo cual cuando ustedes se van a postular para algún trabajo específico, van a tener que estar en sintonía con el perfil de competencias que se está esperando de ustedes para ese puesto. Sería algo así como encontrar el complemento eh, perfecto. Ustedes son, yo siempre les doy los ejemplos que por ahí son más gráficos. Si ustedes son una estrellita y su perfil de competencias tiene lados angulares o con puntas, y el perfil del puesto es una esfera, ustedes no van a poder completar eso. Entonces va a haber un tiempo en el cual ustedes se van a sentir cómodos y van a tratar de hacer un esfuerzo por completar esos triangulitos que quedan de la estrella a la esfera. Pero después de un tiempo se van a dar cuenta que no es posible. Entonces, por eso, en las organizaciones lo mejor que puede pasar es que cuando se hace una selección de personal, realmente ustedes, si son los candidatos eh, correctos, queden para ese puesto. Y si no, lo mejor que puede pasar es que no queden, porque para ustedes ese esfuerzo después va a ser contraproducente. Entonces, lo que podemos decir es que si se realizó una buena selección de los perfiles de los miembros, estos van a ser, como les decía recién, acordes al puesto existente en la organización. Es muy importante que las organizaciones tengan definida su política de recursos humanos y que tengan una ordenada gestión de las personas. Esto se va a ver reflejado en todas las áreas de recursos humanos y también en el impacto que esto va a tener. La siguiente. Ahora, en la actualidad, y hace unos pocos años, estamos encontrando que tenemos que considerar en la gestión del trabajo con personas las diferencias. ¿Por qué? Por algunas cuestiones de contexto, como la movilidad que se ha visto en los últimos 20 años, incrementada no solamente por crisis económicas, como puede ser la crisis de nuestro país, que hace que muchos graduados se vayan a probar suerte a otros países, sino también migraciones que tienen que ver con migraciones internas latinoamericanas entre los países y migraciones también entre los continentes. Entonces, esto hace, de alguna manera, que organizaciones, vamos a situarnos en Argentina, organizaciones nacionales, ya sean pequeñas, medianas o grandes empresas, se encuentren habitadas, se encuentren que están recibiendo a personas de otras latitudes. Entonces esto hace que la cultura, por ejemplo, organizacional, se vea modificada por esto. Otra de las diferencias que también en los últimos años se ha visto en las organizaciones es esta cuestión de diferenciar, por un lado, el género biológico y por otro lado, el género percibido. Entonces acá personas que están transitando por un cambio en su percepción de género o, o psicológica del género, podemos encontrarnos con esta diversidad
y esto también tiene que ser considerado por las organizaciones o personas que se autoperciben como género no binario. Y después encontramos otras diferencias que tienen que ver con las diferencias dadas por las generaciones, que justamente es el tema que vamos a profundizar ahora. Entonces, tenemos cómo impacta el hecho de que coexistan diferentes generaciones en una misma organización. Para gestionar el talento, dijimos la semana pasada que tenemos al concepto de competencias, vamos a recordarlo. Las competencias suponen conocimientos, operaciones mentales, capacidades para usar diversas habilidades y empleo de actitudes adecuadas a la realización de las tareas. Esta es una definición que me gusta mucho, dada por Terreno y Machado, del 2002. Algunas revistas internacionales, como la revista Forbes, dicen que las competencias más requeridas en los últimos años tienen que ver con el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la comunicación eficaz, la organización, el análisis y procesos de información, el análisis de datos cuantitativos, los conocimientos técnicos relacionados con el trabajo, el manejo de programas de software, la edición y redacción de informes, la venta y el marketing y gestionar la imagen de la corporación. Fíjense cómo estas diferentes competencias son las que esta revista y otros que hacen estudios similares dicen que son las más requeridas en los jóvenes profesionales. Vamos a ver ahora cómo para Universia, el portal que nuclea a la información de muchas universidades, y esto también lo comparé con lo que dice Nieva, que es un autor que justamente estudia las diferencias entre competencias eh, exigidas por las grandes organizaciones, acuerdan en que estas son las competencias más buscadas: la adaptabilidad, la creatividad, la iniciativa, la facilidad para la comunicación, la capacidad de solucionar problemas, la capacidad para trabajar en equipo, el liderazgo, el espíritu emprendedor y los dominios de las tecnologías. Fíjense cómo la capacidad para el trabajo en equipo aparece en ambos listados, y también cómo la comunicación y el resolver problemas también se imponen. Muchas veces van a escuchar en esta asignatura que nosotros les decimos que los conocimientos ustedes los van a poder adquirir solos, y que en realidad nosotros lo que nos proponemos es que ustedes traten de incorporar una metodología de trabajo, que traten de incorporar herramientas que van a ser las que realmente le van a servir para un futuro profesional, ya que los conocimientos que nosotros hoy estamos impartiendo, tal vez en 5 años o menos, son obsoletos, pero no las herramientas. Siguiente, por favor. Llegamos acá a una de las competencias más destacadas, como vimos la semana pasada, que es el trabajo en equipo. Hablamos de metas comunes, hablamos de la visión global, de la responsabilidad compartida, del liderazgo situacional, de la cohesión grupal, de la resolución de problemas con enfoque común y de la interdisciplina. Y también, por otro lado, siguiente, hablamos de las metas comunes, de una visión global del negocio, de las responsabilidades compartidas. Es la misma, me parece. Siguiente. Entonces llegamos a lo que serían la gestión de las diferencias generacionales dentro de las organizaciones. ¿Cómo se establece esto? A partir de más o menos unos 10 años, distintos autores se dieron cuenta que dentro de las generaciones ocurría que había una percepción diferente de las cuestiones que acontecen en la organización.
Estas diferencias obedecían más que al departamento donde se encontraba cada uno, o a las experiencias laborales, o a cómo se llevaba con sus compañeros, obedecía a otra cuestión, que era a la generación a la que pertenecían. Entonces, la teoría dice que para que alguien tenga esta percepción generacional, tiene que tener una autopercepción de pertenencia a una generación, una conducta y creencia común, y por último, vivir el mismo hecho histórico, porque algunos autores dicen que lo que separa a una generación de otra, más allá del rango de edad, tiene que ver con el compartir la vivencia del hecho histórico. Entonces, vamos a ver cómo se dividen en cuatro grandes grupos. Algunos autores hablan de cinco, pero el último grupo todavía no ingresó al mercado laboral. Las primeras generaciones son las llamadas de los tradicionalistas. Estas serían los que hoy son los dueños de los CEOs, los dueños de las grandes organizaciones o de las pymes o de las empresas familiares, que se los llama también las personas de la generación silenciosa. Son los que nacieron antes del año 1946. Son muy conservadores, trabajadores, prefieren las reglas, buscan el orden y la estructura jerárquica. Después tenemos la generación de los baby boomers, que serían los dueños de las empresas, personas nacidas entre el 46 y el 64, o personas de más jerarquía entre las organizaciones. Estos creen en el crecimiento y el desarrollo personal, se consideran el centro de la atención, aprendieron del trabajo en equipo en la escuela y el hogar, buscan la autogratificación y son espirituales. Eh, no sé si todos saben por qué se los llama la generación de los baby boomers. ¿Saben esto por qué? Porque en Estados Unidos hubo un boom de natalidad después de la guerra mundial y bueno, y por eso esta generación se la llama baby boomer, porque creció muchísimo la tasa de natalidad infantil, y de ahí viene el nombre de esta eh, generación. Bueno, siguiente. La generación X tiene la característica de haber nacido entre el 65 y el 81. Necesitan opciones, flexibilidad, no les agrada la supervisión directa, prefieren libertades, necesitan el cambio, son personas que van a buscar el cambio, buscan el balance entre su vida personal y el trabajo, trabajan para vivir, pero no viven para trabajar. Esta es una gran diferencia entre la generación X y la generación de los baby boomers. Los baby boomers realmente viven para trabajar. Son personas que encuentran la satisfacción casi total en el trabajo. Otra característica de la generación X es que, bueno, son los primeros que empiezan a poner límites con la vida personal y son importantes para ellos los hobbies. Bueno, para ellos, yo pertenezco a esta generación, los hobbies, los viajes, el arte, otras cosas aparte del trabajo. Y después están la generación de los llamados generación Y o millennials, porque bueno, eh, son los que han nacido algunos dicen en el año 1982, 1994. Les digo nacidos entre porque hay como diferencias entre los autores. Otros dicen que son desde el 95 al 2010. Acá hay diferencias según el autor en la que uno se pare, pero sí todos se acuerdan de que están influenciados por el nuevo milenio. Son expertos digitales, pragmáticos e irreverentes, prefieren trabajar con sentido. Esto de preferir trabajar con sentido significa que van a preguntarle a sus jefes, tal vez que son X o baby boomer,
¿Y esto para qué? ¿Con qué sentido? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hay que hacer esto? Requieren feedback, están siempre esperando una devolución del jefe, valoran el aprender. Son personas que tal vez para retener los talentos que hay que retenerlos ofreciéndoles capacitaciones, formaciones, desarrollo, más que salarios. Bueno, y después la generación de los nativos digitales, estas expresiones de Prensky, este autor, que lo llama así en el 2001, ellos, los nativos digitales o la generación Z, eh, piensan en el empleo con una personalidad específica, o sea, creen que hay un empleo para cada personalidad, creen en el crecimiento profesional, creen en las metas propias, en el entorno flexible, están vinculados a los proyectos, más que a las organizaciones. Siguiente. También los generación Z o Centennials tienen una psicología de la inmediatez, están guiados por la curiosidad, también son muy ansiosos, eh, trabajan con las TIC, se comunican con las TIC, se informan y se divierten. Algunos autores dicen que están preparados para la multitarea. Eh, Siempre están buscando un balance entre la vida personal y la laboral, y a veces tienen problemas porque confunden la vida real y la vida virtual, porque tienen sus relaciones en la virtualidad, se enojan en la virtualidad, se relacionan amorosamente en la virtualidad, y esto hace que muchas veces cuando se cruzan con otras generaciones no les sea tan sencillo entender. Bien, siguiente. El que sean multitareas, esta característica de multitasking también llamada, significa que realizan muchas tareas en el mismo tiempo. Ahora, hay una cuestión con si esto les da o no más productividad. ¿Por qué? Porque la atención también se divide, se priorizan actividades versus otras. El estado de alerta en el que se encuentra la generación de los centennials es constante y esto hace que estén muchas veces en vigilancia absoluta. El estado de vigilancia en psicología se dice cuando están en alerta, lo cual no es bueno para el psiquismo de nadie, porque el estado de alerta es para las situaciones de estrés, para una situación donde se irrumpe y donde hay un cambio. En cambio, si ustedes viven en situaciones de alerta y de vigilancia absoluta, no se diferencia cuando se está o no frente a un periodo de estrés. También esto hace que se disminuya el rendimiento. Y también los psicólogos han estudiado que esto de tener multitareas, que sería atender a muchas cosas al mismo tiempo, hace de ustedes una sobrecarga cognitiva. El uso de la memoria de trabajo. Nuestro cerebro tiene distintos tipos de memoria o distintas funciones de la memoria. Está una memoria a corto plazo, que es una memoria que se utiliza para fijar, por ejemplo, un número telefónico, para memorizar el nombre de un autor que uno va a buscar a un libro. Bueno, cuestiones que las necesito memorizar un ratito. Está la memoria de trabajo, que es la memoria que me permite entender y comprender, procesar, y está la memoria de largo plazo. Para que ustedes puedan tener una memoria de largo plazo, que serían cuestiones, conceptos, por ejemplo, que son consolidados, se tiene que trabajar mucho en esta memoria de trabajo. Y si ustedes usan la memoria de corto plazo todo el tiempo, no se genera esta de alguna manera, solidez de los conceptos y se puede, que quedan de alguna manera implantados en una memoria de largo plazo. Entonces, les cuesta, tienen una dificultad para después distinguir entre la información relevante y la información
irrelevante. Esto lo dice De Arco en el 2016. El hecho de que trabajen con muchos flujos de información hace que muchas veces no sepan identificar lo importante de lo no importante. Entonces, ojo con eso. Mucha información no es mucho conocimiento. El conocimiento hay que saber tamizarlo. Y acá comparto con ustedes este cuadro que me parece bastante interesante, donde lo que hace es comparar eh, cada una de las generaciones y cómo se comportan en relación al trabajo. Entonces, por ejemplo, los años, bueno, ya los dijimos. En cuanto a cómo se comportan con la conducción y el liderazgo, los tradicionalistas son jerárquicos, los baby boomers por consenso, los X por competencia, son aquellos que dicen el que tiene el más competente es el que tiene que ser el jefe. Los millennials van a decir que quieren un liderazgo participativo y los centennials quieren que sean independientes, quieren trabajar por proyectos. Después tenemos la actitud global. El tradicionalista es práctico, el baby boomer optimista, el X escéptico, el Y es colaborador y el Z es individualista. La actitud laboral. El tradicionalista es dedicado, el baby boomer es enfocado, el X busca el balance, el millennial busca la libertad y el centennial busca estimularse. Actitud frente a la autoridad. El tradicionalista la respeta, el baby boomer tiene un amor-odio, porque en algún momento son los jóvenes que pertenecen a la generación de quienes fueron jóvenes en el mayo del 68, bueno, o sea, tienen como esa cuestión del hipismo, pero a la vez es como que eh, la respetan la autoridad. Distancia y autonomía para los X, el Y es cuestionador, igual que el centennial. La relación con la organización, sacrificado, el tradicionalista, esto viene muchas veces, dicen los autores de la concepción tal vez más protestante del trabajo, el trabajo con el sudor de las lágrimas, ¿no? De la frente y de las lágrimas. El baby boomer es más gratificación personal, trabajo para ascender, trabajo para comprarme el auto, trabajo para eh, eh, tener una satisfacción. El X, poco compromiso con la organización, sí para consigo mismo. El millennial, ganar, ganar, gana la organización, gano yo. Y el centennial, básicamente, muchas veces trabaja para divertirse. Eh, el último no lo llevo a ver. Aspiración personal, creo que es. Sobrevivir, vivir mejor. eh, ese no lo leo. Encon- Vida. el milenio es para encontrar y para satisfacerse. Bueno, pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué va a ser clave para entender el trabajo entre las generaciones? En realidad, estos estudios lo que posibilitan es que nosotros entendamos que somos diferentes y que estas diferencias, en vez de separarnos, nos pueden en realidad resultar enriquecedoras, porque es una diferencia también de pensamiento, de sentir, de realización de la tarea. Eh, Personas que han vivido diferentes circunstancias, diferentes momentos históricos, también nos van a abrir diferencias de gestionar, diferencias en cuanto a generar ideas más creativas, soluciones nuevas a problemas viejos. Entonces, para lograr una cooperación entre las generaciones, también es fundamental algo que es fidelizar el talento. ¿Cómo se fideliza el talento? Algunas estrategias podrían ser. Siguiente. Con un mentoring inverso, nosotros entendemos algunas de estas cuestiones, las vamos a ver en otras clases más adelante, pero el mentoring sería el mentoreo, el ser tutor. El mentoring, digamos, tradicional sería que cuando una persona joven
empieza en una organización, vamos a tener un mentor experimentado que nos va a guiar dentro de esta organización. Bueno, el mentoring inverso sería alguien de la generación de los centennials, por ejemplo, que le ayude o le sea un tutor a un baby boomer con el uso de la tecnología. Estas cuestiones se dieron en estos cuatrimestres que estamos atravesando por la pandemia, ya que hemos visto como en muchas cátedras la pirámide se ha invertido, ya que los ayudantes estudiantes pudieron ayudar en los campus virtuales y en todo lo que es uso de las TIC a docentes que tal vez pertenecen a la generación de los baby boomers. Es un ejemplo que vemos todo el tiempo. Otra cuestión para fidelizar el talento sería sostener los equipos de trabajo. Tratar de que en los equipos de trabajo haya un balance entre las generaciones. No que solamente los jóvenes se reúnan entre jóvenes o que haya todos personas de una misma generación, sino hacer algo intergeneracional, que esto trae muchos beneficios. Y también que haya una retroalimentación continua. Sabemos que tanto la generación de los X como de los Y como de los centennials necesitan esta retroalimentación. No son tan independientes para trabajar. Entonces sería bueno que las otras generaciones se lo puedan dar, lo puedan entender y no que lo tomen como una falta de compromiso o que no quieren trabajar o que si alguien les plantea que se va a hacer un deporte o va a pedir un permiso en el trabajo porque, no sé, practican andinismo y se van a escalar, que la organización lo vea como algo positivo porque esa persona va a venir con más energía, porque va a trabajar mejor, no que vean como que está pidiendo 5 días de faltar al trabajo y de adelantar sus vacaciones. O sea, que entiendan que en estas generaciones hay un uso del tiempo diferente al por ahí concebido desde los baby boomers o los tradicionalistas. Siguiente. Entonces, cómo comprender a los más jóvenes? Bueno, una de las cuestiones sería comunicar las expectativas, que de una generación a otra se pueda explicar cuáles son las expectativas y que se tiene sobre el otro, sobre la comunicación, sobre las metas, sobre cómo se trabaja. Otro justamente sería fijar pequeñas metas a corto plazo para que cada uno se pueda ir nutriendo de cómo trabaja el otro, de entender cómo quiere el otro las cosas. Estar abierto a escuchar las ideas. Los más jóvenes muchas veces tienen ideas muy innovadoras, pero no son escuchados por los más, eh, digamos de alguna manera, viejos en una organización o por las personas que llevan más antigüedad en una organización. Entonces sería interesante esto, que se pueda escuchar las ideas y que no haya miedo al expresar sus ideas. El gran desafío entonces de este cruce generacional, como les decía, tiene que ver con, por un lado, escucharnos, comunicarnos, trabajar en equipo. Eh, por otro lado, que la organización multitarea no se lleve puestos a la generación de los centennials y realmente se puedan enfocar y concentrar en lo que tienen que hacer. Eh, también que los Z puedan tener relaciones eh, que están mediadas por las TIC, también que sean relaciones reales, que no se queden solo en la virtualidad, que vayan por las relaciones y no le tengan miedo a la comunicación cara a cara. Y esto seguramente va a ir mejor porque va a hacer que se puedan instaurar equipos más eficaces. Una reflexión final, sumar la mirada de cada una de las personas que habitan las organizaciones para poder adquirir nuevas perspectivas. Es mucho más rico un espacio multigeneracional o intergeneracional que
4 o 5 personas que nacieron el mismo año, que tienen la misma educación, que compartían los mismos espacios y están atravesados por las mismas cosas, que escuchan la misma música, que comen la misma comida. Bueno, hasta ahí mi presentación de cómo gestionar las diferencias. ¿Algún comentario, alguna pregunta? No, yo quería comentar ¿Se algo. sienten ideas? Yo quería comentar algo con el final que diste ahí, que en realidad para formar un equipo como lo que venimos No lo viendo, escucho a Erico. ahora se escucha bajito, ¿no? Yo ¿Escucha? escucho bien, Erico. Yo también Ah, te escucho. Por ahí tenés bajo el volumen vos, María Belia, de los auriculares. no, yo lo que decía es que para formar un equipo tiene que haber, digamos, multigeneraciones y gente distinta, porque si somos todos iguales no es un equipo. A eso iba. Claro, justamente esa es una de las barreras del trabajo en equipo, que por ahí, o de las condiciones para formar un equipo, que las personas sean ¿Me diferentes, que escucha, sea... Luciana? Yo no. Ah, vos no escuchás, nosotros escuchamos bien, el problema es tuyo. Sí, yo Eh, escucho bien a todos. Así que es como bien decís, Erico, que Claro, hace falta esa heterogeneidad en los grupos de trabajo para que sean justamente más efectivos y más productivos. María Belia no nos escucha. A ver, alguien le escribe por el chat que desenchufe y enchufe los auriculares. ¿Me escuchan? Nosotros sí te escuchamos. nosotros sí. Bueno, no sé Yo, qué pasa. no, yo lo que le quería agregar a lo que dijo Erico fue que en verdad, por más que sean generaciones iguales, sí podría haber equipo. Lo que pasa es que es mucho más enriquecedor y uno aprende mucho más a trabajar con diferentes generaciones, porque imagínense ustedes los que están trabajando, y si tienen jefes o si tienen compañeros de trabajo más grandes, más chicos es menos probable, pero más grandes seguro, las diferentes generaciones, cómo piensan, cómo piensan ¿Ahí me sobre diferentes escuchan? cuestiones que María Belén les estuvo comentando, y cómo a veces es tan diferente a lo que ustedes piensan y a la forma que tienen ustedes de ver la vida. ¿Ahí me Entonces, escuchan? trabajar en conjunto con personas tan diferentes enriquece a que uno también pueda entender la otra realidad que no es la nuestra. ¿Nos escuchás, María Belia? Encima, como está transmitiendo desde el teléfono, no la podemos llamar. La. Nosotros te escuchamos. Escucho recién que dijo hola, me parece. Sí, pero el problema es que ella no nos escucha a nosotros. Ah, Bueno, mientras María Belia
puede terminar Yo no toqué nada, chicos, les juro que no toqué nada. pero ¿nos estás escuchando? Nosotros te escuchamos bien, María Belia. Eso me lo hacen las chicas para que yo no hable. Romy o Paola pueden intentar llamarla a María Belia para avisarle. Yo mientras les voy contando a los chicos lo que vamos a hacer de esta semana para la próxima. Vamos a tener dos tareas, una es individual y otra es grupal. La individual se trata de completar un test diagnóstico que les vamos a habilitar en el campus, una parte que se llama justamente Hola, test diagnóstico. ¿Se escucha? bueno. Bueno, sigan Sí, ustedes creo que y yo Pablo voy a es el tratar de segundo. resolverlo. Bueno, ahí, buenísimo, gracias, Pau. Ahora les voy a mostrar en el campus dónde está cada cosa que vamos a hacer. Bueno, como les decía, la parte individual va a ser realizar un test diagnóstico, que es un test que se llama de Felder y Silverman, que son los autores. Ya se los voy a ir habilitando en el campus, así lo pueden ver. Este test nos va a ayudar a nosotras a saber de qué manera eh, aprenden mejor ustedes en general, o sea, no nos podemos dedicar a lo particular, pero sí tener una noción general de cómo aprenden mejor y nosotros poder usar herramientas que estén relacionadas a estas formas de aprendizaje. Entonces, tener un proceso de enseñanza-aprendizaje lo más eficiente posible. Y la tarea grupal va a ser que ya para la semana que viene deberían estar formados los grupos de trabajo con los que vamos a desarrollar toda la cursada. Y bueno, a través de un foro que armamos, van a estar presentando cada grupo de trabajo. Tienen que elegir un nombre para el grupo, tienen que contarnos quiénes son los participantes de ese grupo y además elegir una imagen que los represente y explicar por qué eligieron ese nombre y esa imagen. Y también nos invitamos a contarnos competencias, ahora que ya saben la definición de competencia, qué competencias han adquirido o han podido desarrollar a través de la educación virtual. Ahí les voy a compartir el campus, así lo vemos y si surge alguna duda de cualquiera de las actividades, lo vemos. Bueno, acá en el campus ya yo estoy ingresando como rol estudiante, así que lo van a ver tal cual lo ven ustedes. Acá en el campus tienen el test diagnóstico y la tarea de grupos. En el test diagnóstico tienen la tarea esta que ingresan y está todo explicado de cómo realizar el test. Entran en este link que los va a llevar a realizar el test, que son 40 preguntas que se eligen multiple choice. Están en inglés, así que también dentro de la tarea tienen las preguntas en español, para el que por ahí no la tiene tan clara con inglés, puede ir mirando las preguntas acá y las contesta a través del link. Y después, cuando terminen de realizar el test, le va a arrojar unos resultados que los van a cargar en este archivo Excel individual. Y bueno, después nosotros cuando suban a la tarea todos esos archivos Excel que los tienen que cargar acá en la tarea, vamos a poder generar una retroalimentación y saber, digamos, cuáles son las características grupales de
de este cuatrimestre, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna duda o consulta? ¿Estamos bien? Vamos a la tarea grupal, que sería la del foro entonces. Acá estamos en la parte grupal, que es un foro. Ingresando acá ingresan al foro y acá está la consigna que dice que tienen que formar los grupos entre 3 y 5 personas. En el foro deben presentarse indicando nombre y apellido de cada integrante y mencionando el nombre del grupo, y también posteando una imagen que los represente. Y tienen que explicar tanto la imagen como el significado del nombre seleccionado. Y además contarnos qué competencias consideran que han desarrollado e incorporado como consecuencia de la educación virtual. La idea es que no sea muy extenso, así que le pusimos un máximo de 30 palabras y solamente un integrante por grupo tiene que postear. Nosotros después, por, digamos, defecto y por cómo lo indiquen ustedes quiénes son los miembros del grupo, vamos a saber que todos participaron. Pero no escriban todos en el foro, así no complejiza la tarea. Para ambas tareas van a tener tiempo hasta el lunes de la semana que viene. Así el martes, bueno, hacemos algún comentario sobre estas dos actividades. Esas van a ser, digamos, las tareas relacionadas a la clase de hoy. Bueno, les voy a Profe, dejar de una compartir. consulta. Sí, ¿La cantidad de palabras era 30 o 300? 300. Ah, ok. ¿Alguna otra consulta? ¿A alguien le quedó alguna duda sobre estas dos tareas? De todas maneras, cuando termine la clase o en el transcurso del día, les vamos a mandar un mail para recordarles cuáles son las dos tareas, porque es probable que algunos de sus compañeros no hayan participado y bueno, para que no se enteren tarde, vamos a avisarles. De la actividad individual hay un video que es introductorio del test. No, en verdad ahora justo se los voy a deshabilitar porque la idea es que ese video lo miremos después de que hayamos hecho la tarea. Así que bueno, explica un poco de qué se trata el test. Si quieren lo pueden igual buscar en YouTube, pero bueno, la idea es que hagan el test sin haber visto el video para que sea un poco más objetivo y después se los vamos a habilitar y vamos a hablar sobre los resultados del test. Exacto. Ya recuperé el audio. Buenísimo. Está bueno. ¿Alguna otra consulta? Sí. ¿Podemos ser 5 en el grupo en vez de 4? Sí, es entre 3 y 5 personas Ah, el bueno. grupo. Y como les habíamos dicho, o sea, somos flexibles en que si justo hay un grupo que queda de 6, porque si no queda alguien libre y demás, lo podemos tener en consideración. El ideal es que sean entre 3 y 5, pero podemos hacer alguna excepción. Si hay alguien que no tenga grupo y no conozca a nadie y necesite que nosotros lo ayudemos a buscar el grupo, nos escribe y bueno, hacemos las conexiones necesarias para que puedan tener el grupo. Sí, había algún alumno que empezaba hoy, que me dijo si estaba a tiempo todavía. Así que esas personas, si quieren ahora, dense a conocer, y si hay alguien que todavía tiene espacio en su grupo, los pueden recibir. ¿Quieren contar quiénes eran los estudiantes que empezaban hoy? Bueno, si no hay nadie que no conozca a nadie y esté sin grupo ahora, podemos No sé, si no proseguir. nos escribe. Y si Nos no, nos escribe escribe. Claro. Bueno,
Bárbaro que les explicaste lo del test. Yo quería, bueno, para cerrar un poco lo de las generaciones, que me quedé muda, muda no, me quedé sorda. Quería que tal vez en la misma cátedra nosotros tenemos representadas 3 generaciones, o sí, 3. Porque si bien hay diferencias de edades, me parece que, bueno, yo soy X, Luciana es Y, igual que Paola, si mal no recuerdo, y tenemos a Romina que es millennial, no, centennials. Entonces me gustaría que por ahí desde la experiencia del trabajo en la cátedra le podamos decir a los estudiantes qué característica de esas nosotros nos sentimos eh, identificados. Si quieren empiezo yo. Eh, a mí lo que me pasa a veces es que soy de bastante planificar. Me parece que nuestra generación es como que es bastante eh, como, como estructurada en algún sentido, y como que tal vez me cuesta, eh, bueno, ahora es como que ya no me cuesta tanto porque ya hace muchos años que trabajo con Luciana, pero eh, como que me cuesta esto de la inmediatez, de en un momento a otro se hacen las cosas, como que a mí eso me genera un poco de estrés. Pero bueno, me gusta mucho la flexibilidad que tienen otras generaciones. Como que soy crítica de que nuestra generación a veces es muy poco flexible. Y tal vez hay algunas cosas de la generación de los centennials que yo admiro, que tiene que ver con esto de dar mucho respeto al tiempo libre, y yo también tengo como yo en mi vida laboral soy bastante centennials en algunas cosas porque me gusta que tal vez como que haya bien separado, que las vacaciones sean vacaciones y que nadie me llame en vacaciones o no trabajar en vacaciones. Como que eso me gusta de los centennials, como que se imponen también su cuestión personal y la hacen respetar en el trabajo. O sea, ¿querés ir vos, Luciana, como generación Y? Bueno, sí, la verdad que no, no sé qué más aportar. Sí, es cierto esto que dice María Belia, que cuando empezamos a trabajar juntas, ella tenía esa cuestión de planificar un montón y yo como que de un momento a otro podía organizar mis cosas y creo que las dos nos adaptamos un poco, que las dos cedimos en eso y que en esa sesión crecimos las dos profesionalmente y aprendimos cosas una de la otra. Y bueno, por ahí en particular de este equipo de trabajo de administración de recursos humanos, tener diferentes generaciones está buenísimo porque todas cumplimos diferentes roles y tenemos diferentes, digamos, características y eso hace que nos complementemos muy bien y bueno, podamos potenciar eh, estas cuestiones individuales en lo grupal. Así que bueno, Romina aporta un montón de frescura al trabajo y lo tiene mucho más clara en las TICs que por ahí nosotras. María Belia tiene muchísima experiencia, eh, así que bueno, creo que eso, nos complementamos muy bien y hace que el trabajo sea grupal sea mucho más rico que el individual de cada uno. Pau, otra representante de la generación Y. Yo en verdad les comento algo que me sucedió en su momento cuando estaba trabajando hace unos cuantos años. Fue mi primer posición de liderazgo como jefa de área. Y me costaba mucho conciliar con las personas que tenía a cargo, que eran
2 hombres mayores que yo. Y me costaba entenderlos por qué pensaban de determinada manera, por qué actuaban de determinada manera, hasta que en un momento me encuentro con uno de los primeros textos que salió con respecto a las generaciones y la clasificación que tenía cada uno. Y para mí fue muy importante porque uno cuando tiene en claro cómo piensa o cómo, digamos, se relaciona el otro, también puede entender cómo llegarle, cómo hablarle o cuáles son las cuestiones con las que por ahí nosotros no vamos a estar de acuerdo, pero con las que tenemos que trabajar y demás. Esto que les cuento me pasó hace 9 años atrás, o sea que desde ahí ya se empezaron a hablar de las distintas generaciones. Lo que pasa es que ahora las generaciones se vienen acelerando mucho y sobre todo lo que son nativos digitales, que seguramente la mayoría de ustedes debe serlo, que ya creció con una computadora, entonces el manejo que tiene de las herramientas lo hacen, creo que de todos los que están en la clase, no creo que alguno cuando vea algún nuevo artefacto se ponga a leer el manual de usuario, cosa que por ahí hacemos alguna generación más vieja, sino que lo de usted es mucho más intuitivo. Pero a veces entender que hay una generación que lee el manual, y entender que una generación se realiza a través del trabajo y demás, le da más herramientas a ustedes para poder gestionar las personas. Particularmente es lo que me pasó, por eso se lo cuento, porque eh, sobre todo mucho me costaba trabajar con la gente mayor. Y ahora que estoy trabajando en una empresa de software, me pasa que con los chicos más chicos, y con los 20 y pocos, como la mayoría de ustedes, también es entenderlo. De hecho, me compré libros, Jorge me había regalado uno de los libros, de cómo entender a los centennials, cómo piensan y demás, porque por ahí soy una generación que no vivió las mismas cuestiones que ustedes, pero necesito entenderlos porque trabajo con ustedes. Entonces a veces para mí es muy rico conocer cómo piensan y cuáles son las cuestiones que atraviesan a las distintas generaciones para saber cómo se pueden abordar distintas temáticas por más que tengamos conformaciones totalmente diferentes. Y en la cátedra, Paola, Bueno, pero es que si hablo de la cátedra es como que parecería muy... Yo en la cátedra me siento muy cómoda. Hay algunos alumnos acá que cursaron eh, Galatro 1, Galatro 2, Organización en la Perspectiva de la Psicología Social. Es verdad lo que dijo Luciana, en resumen, Romy le das 2 cosas y sabe cómo hacerlo. Nosotros por ahí, a mí me cuesta más. Por ahí nos damos maña, pero sobre todo con herramientas y algunas cuestiones más, digamos, de último momento. Pero creo que no solo el hecho de que tengamos diferentes edades, sino que también, bueno, yo soy licenciada en administración, o sea, no soy ingeniera igual que María Belia, conformamos un grupo bastante heterogéneo, eh, y trabajamos juntas somos 2 ingenieras y 2 no ingenieras. María Belia es psicóloga y yo soy licenciada en administración. Eso también creo que enriquece mucho, porque venimos de formaciones diferentes, somos de edades diferentes. Bueno, con Lu más o menos compartimos, yo igual soy más grande, pero y para mí es muy enriquecedor eso. ¿Sí? No puedo decir mucho porque realmente no me cuesta trabajar, pero nos ponemos siempre de acuerdo y trabajamos muchísimo en equipo. No hay un líder que reparte todo, sino que siempre nosotros congeniamos para distribuirnos las tareas y demás, y eso para mí sería el ideal de que todo el mundo pueda tener una experiencia así, pero nosotros somos un ejemplo de equipo recontra interdisciplinario. Creo que nos faltaría, no sé qué nos faltaría para hacer más. un abogado laboralista o una abogada laboralista. Sí. Bueno, Romy, vos, Yo, de mi parte, cuando empezaste a hablar vos, María, eh, me di cuenta que me pasa que esta ansiedad que suelo tener, o de querer hacer muchas cosas a la vez, o de
tratar de hacer todo lo posible para hacer más, porque soy así bastante ansiosa, como que siempre encuentro la calma y pasa con vos particularmente que a veces me escribís, me decís, bueno, tranquila, de a poco, vamos por parte. Y bueno, no sé si leí ahí las características y capaz que decía que mi generación es más impulsiva o quiere hacer muchas cosas, tiene mucha ansiedad y quizá en ustedes encuentro como esa calma de, bueno, va a haber tiempo para todo, creo que es como un buen complemento que podemos lograr. Eh, y después, muy parecido a Pau, creo que está buenísimo que sea un equipo interdisciplinario en cuanto a las profesiones, eso también da diferentes perspectivas y creo que funciona bien pese a las diferentes generaciones que tenemos en el grupo, que tampoco creo que haya tanta diferencia porque uno también aprende a convivir con diferentes generaciones, hasta en tu casa, o sea, vive con sus padres, conoce la generación de sus padres, el que vive con sus hijos conoce las nuevas generaciones y así uno también va aprendiendo en todos lados, no solo en el trabajo, y eso hace que sea más fácil también. Bueno, gracias. Bueno, ¿cómo estamos? Son 3:20, 22. Avanzamos sobre en la unidad 2, que sería, empezamos hoy con análisis de puesto, que es como la piedra fundamental. ¿Parece, chicas? ¿Sí? Bueno, entonces voy a hablar de análisis de puesto, que es una teoría cortita, y así empezamos con la unidad 2, y ya la semana que viene podemos trabajar más sobre el proceso de selección. Si podés, Luciano, ¿me compartís vos? Sí, ahí comparto. Bueno, la clase pasada estuvimos hablando que lo que es la gestión del trabajo con personas, o la administración de recursos humanos, o la gestión del talento, como le acabamos de decir, eh, tiene como distintos subprocesos o subsistemas que conforman lo que es esta gestión. Entonces, uno de los elementos básicos, principales, es conocer o tener eh, entendido qué es el análisis y la descripción de los puestos. Porque los puestos en recursos humanos serían como el elemento básico, el elemento lo más primario. Desde los puestos se construye todo el resto del, del proceso, digamos. Entonces, lo primero es entender qué es una tarea y qué es un puesto. Muchas veces lo hablamos o lo decimos o lo tenemos incorporado como un sinónimo y no es lo mismo. Una tarea es el trabajo que debe realizarse con un plazo y una especificación determinada. En cambio, un puesto es el lugar que una persona ocupa en una organización, con una responsabilidad, con una tarea definida. Entonces, sería como que la tarea forma parte del puesto. El puesto es algo más grande que la tarea. En un mismo puesto, alguien puede tener distintas tareas. Entonces, lo que hay que entender es qué se hace en cada puesto, por qué se hace, dónde se hace. Este dónde fue el que nos irrumpió con la pandemia, que todos trabajábamos en un lugar físico, fuera de nuestro hogar, o la mayoría, ¿no? El teletrabajo era una porción muy pequeña de, de la masa laboral de todo el mundo, y ahora el dónde muchas veces es en casa. ¿Cómo? ¿Con qué medios?
si hay puestos relacionados. Y hay algo que es importante de entender, que es la adecuación persona-puesto. ¿Qué sería? El puesto es algo rígido, algo establecido, y la persona tiene ciertas características. Tiene, para decirlo en pocas palabras, un perfil de competencias específico. Entonces, esta adecuación persona-puesto sería que la persona encaje en ese puesto. Bueno, siguiente. Cuando decimos analizar y describir, analizamos los puestos para luego describirlos. Es un procedimiento que lo que nos va a permitir es reunir toda la información que necesitamos sobre los contenidos, las tareas a realizar, los requerimientos específicos, el contexto, el tipo de perfiles que deben ubicar cada posición determinada. Siguiente. Porque, ¿con qué sentido los describimos a los puestos? Bueno, recién lo decíamos, con el sentido de tener esta piedra fundamental clara, sobre la cual puedo ir avanzando. Yo analizo y describo. ¿Para qué? Para que no haya repetición de tareas, para que alguien no se quede sin tarea o alguien se quede sobrecargado de tarea. El beneficio va a ser mucho. Los beneficios tienen que ver con no duplicar tareas, que no haya gente que no esté motivada o que no tenga un estímulo suficiente para realizar su puesto. También para que la empresa no gaste dinero de más en hacer selecciones de personal que son muy costosas, porque las personas no se encuentran, ya que no hay una adecuación persona-puesto y no se encuentran acordes, no se encuentran cómodas, entonces se van de las organizaciones o hay que despedirlas y hay que hacer una nueva selección. Bien. Para evitar errores, y decía, ahorra costos de la selección duplicada. Estábamos comentando. Bien. ¿Con qué se relaciona? Recién les decía que es la piedra fundamental. Bueno, tener claro el análisis y la descripción de puestos nos va a permitir tener buenas interconexiones con el subsistema de selección, con el de formación, con el de evaluación de desempeño, poder hacer buenos planes de sucesión, que ya lo vamos a ver qué es, son los desarrollos de las carreras dentro de las organizaciones. Todo eso se va a poder lograr a partir de un buen análisis y descripción de puestos. El método va a ser un método de documentación. ¿Cómo vamos a poder relevar esto? Lo vamos a hacer primero con una primera etapa, que es el relevamiento, después la confirmación de la información y después la descripción. Entonces, de cada puesto vamos a tener 4 elementos principales. Por ejemplo, conocer la jerarquía, si hay puestos que son paralelos, si hay puestos que están subordinados, el nivel jerárquico al que pertenece el puesto a documentar. Después, la formación, qué nivel de formación o especialización se necesita para ese puesto, si es un puesto operativo, si es un puesto que va a tener gente a cargo, si es un puesto técnico, bueno, todo lo que tiene que ver con el nivel de formación. Después el impacto de resultados, si son de alto impacto los resultados o no. Por ejemplo, en una organización de TIC, las personas de diseño van a tener un alto impacto. En una organización de salud, de servicios, los médicos van a tener un alto impacto. Entonces, esto significa que son personas que son más difíciles de sustituir por otras, por ejemplo. Y después los recursos humanos que tienen asignados para gestionar. Si la persona tiene jefe a cargo, si no, cómo son las relaciones con las personas que tiene como colaboradores y demás. Bien. El método va a ser, por un lado, con entrevistas de relevamiento que tienen ya formularios preestablecidos, que estos formularios en realidad los construye recursos humanos, no les va a tocar a ustedes como ingenieros hacerlos, aunque podría pasar si ustedes trabajan en una empresa pequeña o en una micropyme, que tal vez
se encarguen de algunas acciones de recursos humanos, bueno, les puede llegar a tocar hacer estos formularios, pero si no, en general se los van a dar desde recursos humanos. Van a hacer una observación directa, van a hacer entrevistas individuales o grupales a las personas con este cuestionario que se les da prefijado. También hay otra modalidad que es darle a las personas el cuestionario y que sea autoadministrado, donde las personas completan y compilan toda la información de su puesto. También se hacen reuniones con supervisores para saber si la información que dio cada uno del puesto es correcta. La continuación de la información se hace entre personas del mismo puesto. Por ejemplo, si estoy relevando enfermeros, no le voy a hacer a un enfermero, le hago a varios enfermeros para ver si el puesto de enfermero en esa organización de salud está bien descrito. Y con toda esa información se hace la descripción del puesto. Siguiente. Entonces, ¿qué es un análisis de puestos? Sería, en pocas palabras, reunir y analizar información sobre los puestos, el contenido del puesto, lo requerido. El contenido sería de qué se trata el puesto, qué tareas conforman ese puesto. Lo requerido serían las responsabilidades. El contexto, ¿en qué contexto se realiza eso? Por ejemplo, en un contexto de riesgo, porque se está manipulando. Ahora, por ejemplo, las personas que hacen los hisopados tienen un contexto de realización de peligrosidad alto. Una persona que hace pintura en altura en un edificio tiene un contexto de realización de la tarea con un riesgo alto. Después, preferencia de personal para el desempeño. Yo tengo a varias profesiones que pueden desempeñar el mismo puesto. Bueno, tengo una preferencia en una organización de una profesión o de otra profesión. Hay veces que puedo cubrirlo con distintas profesiones. Entonces ahí tengo una preferencia de desempeño. Bien, bien. ¿Cuándo se realiza y por qué? En realidad todas las organizaciones la tienen que tener, el análisis y descripción del puesto. Hay veces que no se tiene o hay que ajustarlo. Esto puede ser por problemas de salarios no equitativos, cuando se determina o se vislumbra que en una organización se está pagando de distinta forma o con distintos salarios a personas que están haciendo las mismas tareas y están en puestos distintos. Entonces ahí habría que revisarlo. Problemas de expectativas de los dependientes. Hay personas que pueden ir a recursos humanos y decir que no están cómodas, que no están contentas y bueno, tienen una expectativa mayor. Entonces hay que ver, a ver hasta qué punto están bien escritos los puestos. Confusión por responsabilidades en las tareas. Bueno, ahí también puede haber una confusión porque no se sabe hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno. Repetición de las tareas. No está bueno que se repitan tareas, dos puestos distintos repitan la misma tarea. Fallas en la contratación de personal no calificado o sobrecalificado. Eso también es una falla. Si no están bien descritos los puestos, puede ser que recursos humanos esté contratando a alguien por encima o por debajo de su perfil. Y problemas en la producción por fallas de entrenamiento. Bueno, esto también. Entonces, para saber qué capacitar, también tengo que saber desde qué punto se está comenzando. Entonces, finalmente, tener bien descritos los puestos ordena y da posibilidades de analizar los flujos de información. Es como que uno tiene, como les decía hoy, el elemento central desde donde partir en una gestión de recursos humanos que va a ser más exitosa. Tenemos esto ordenado. Bien. Bien. Perdón. ¿Se escucha? Soy yo, Romina. ¿Sí? No, que más abocado quizá a la práctica, lo que charlaba el otro día entre nosotras, que justo a mí me está pasando en el trabajo que tengo que hacer una descripción de puesto para para la implementación de normas de calidad y de inocuidad alimentaria. Nada, para comentarle a los chicos que es un trabajo muy típico de un ingeniero industrial y que quizá esto de la descripción del puesto se ve como muy abstracto o piensan que en realidad nunca se hace y sí, es una de las primeras
tareas que te pide una norma al momento de certificar. Así que es mucho más, por lo menos a mí me llamó la atención y era mucho más común, es una tarea muy, muy común y que hay que hacer sí o sí porque es un requisito también. Exactamente. El otro día en reunión de cátedra decíamos esto, de explicarles a ustedes también, que está bueno, dónde están las aplicaciones de las cosas que nosotros trabajamos con ustedes. Y bueno, Romina comentaba esto, que justamente ella para esta certificación le pedían tener los puestos descritos. Entonces sí, en realidad, tal vez hace unos años era una tarea que era muy técnica, muy de recursos humanos, pero hoy por hoy, que ya cada vez más se avanza sobre las normas, eh, cada vez más se pide que a los profesionales, eh, y a ustedes como futuros ingenieros industriales, les va a tocar esto, trabajar en esto, trabajar en calidad, trabajar en esto. Entonces es importante que lo aprendan a hacer, o por lo menos aprendan a dónde poder ir a buscar información para hacerlo. Bueno, gracias, Romina. Entonces, los elementos, si podemos describir a este proceso, está formado por diferentes elementos. Uno es el resumen, que sería la actividad, el detalle de actividades detalladas. Bueno, ahí estoy repitiendo, hay que cambiar. El detalle de actividades especificando bien sintéticamente lo que se hace. Después, las relaciones, a quién reporta, de quién supervisa, con trabajo con tales colegas, dentro o fuera de la compañía. Las responsabilidades específicas del puesto, las autoridades, qué atribución tengo de autoridad, voy a tomar decisiones, no voy a tomar decisiones, tengo una asignación presupuestaria o no. El criterio de desempeño, ¿cuándo debo cumplir de todas las funciones, el nivel de logro? O sea, cómo se va a medir ese nivel de logro. Y las condiciones y medio ambiente de trabajo, exposición a elementos de peligro, como les decía hoy, ruidos, horarios especiales, viajes. Con esto del teletrabajo, personas que trabajan con personas que están en en lugares con otros usos horarios, les toca trabajar a veces de madrugada en equipos virtuales. Entonces hay que tener en cuenta esto, que uno cuando coordina, hay una empresa de, de servicios, de productos informáticos que trabaja, hay dos aquí en Mar del Plata que trabajan con muchos clientes de afuera y comentan que cuando hacen reuniones virtuales con clientes de afuera, tal vez es difícil coordinar porque hay una persona en Europa, una persona en Estados Unidos, una persona no sé, en México y otra acá. Y esa reunión hay que coordinar los usos horarios de 4 personas. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta para la descripción del puesto. Bien, seguimos. Entonces, la síntesis, el análisis de puestos se relaciona con todas las áreas. Si se trabaja con un esquema de competencias, lo debemos establecer al principio de cada puesto. O sea, para cada puesto vamos a fijar también cuáles son las competencias, el perfil de competencias, el nivel de adquisición. ¿Se acuerdan que cada competencia podía ser en un nivel principiante, un nivel o inicial, un nivel medio y un nivel experto, un nivel moderado y un nivel, las clasificaciones le elige cada empresa, un nivel consolidado de competencias, y también la relación entre las familias de los puestos. Las familias de los puestos serían puestos que están relacionados, ya sea porque tienen una proximidad en lo que es prestar un servicio o realizar un producto. Entonces hay diferentes puestos que están relacionados y forman una familia de puestos. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, los puestos en finanzas va a haber distintos puestos, no sé, categoría recepción, categoría administración 1, categoría administración 2, categoría administración 3.
contador senior, contador junior. En empresas más grandes, licenciado en economía, licenciado en economía junior. Bueno, les doy un ejemplo que no sea ingeniería, de finanzas. En recursos humanos, director de recursos humanos, puede ser líder de proyecto, o en otras empresas les llaman supervisores o directores. Después tenemos los mandos medios como jefe o por área. Después tenemos los profesionales, profesional junior y profesional senior. Y tal vez administrativos que también trabajan en recursos humanos. Les hablo de un departamento grande. Bueno, ahí tienen ejemplos de familias de puestos. Y el gato de Luciano. Bueno, hasta acá la presentación de hoy. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Alguien sabe cómo en el Webex poner todas las cámaras o no se puede? ¿En qué sentido? ¿En que todas las personas sí o sí activen la cámara? Sí, como... Mm, No, que todas las personas en la pantalla aparezcan y no aparezca alguien, el que está hablando grande. Dice que en el Zoom se puede, acá no se puede, ¿no? Poner todo, Te no hay una debería posibilidad. aparecer un botón que dice diseño. En derecha no tengo eso. Arriba te tengo a vos hablando. Después tengo esto, chat, a ver ahí estos tres puntitos. No, ¿La tenés en pantalla completa la aplicación? sí,